Hola, buenas. Desde el Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, S2CN de la Universidad de Cádiz, os damos la bienvenida al curso de Sistemas de Radiocomunicaciones Navales y Compatibilidad Electromagnética, que se impartió en los bienios 2003, 2005, 2004, 2006 en el programa de doctorado de la Universidad de Cádiz, Departamento de Ciencias Técnicas de la Navegación, y que se llamaba Tecnologías para la Defensa. Soy el profesor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, de dicho departamento. Soy oficial radioelectrónico de la Marina Mercante y además doctor en radioelectrónica naval. Bien, como os iba diciendo, este curso de doctorado tiene una serie de capítulos. El que vamos a hablar hoy va a ser de radiación, no de propagación, sino de radiación. Una de las primeras cosas que tenemos que saber es que hay que diferenciar entre emisión y radiación. ¿Y qué diferencia hay entre emisión y radiación? Pues bien, en el reglamento de radiocomunicaciones, la emisión es una radiación controlada y además deseada que realiza un transmisor de radio, un emisor de radio, una emisora. La tenemos, por ejemplo, pues aquí, ¿vale? Entonces, la emisora emite, pero no radia. O sea, radia, pero se dice que emite cuando queremos que emita. En cambio, los equipos electrónicos, como puedan ser los osciladores locales de los receptores u otros osciladores que tengamos y sintetizadores en el transmisor, radian para generar la emisión. En el caso de los receptores, no. En el caso de los receptores, el oscilador local radia si se sale su oscilación fuera del blindaje. Pero no lo genera una emisora, sino lo genera un receptor, con lo cual estamos diciendo que radia. También radian en un transmisor los sintetizadores y los osciladores que os hagan falta para, por ejemplo, de frecuencia de batido, para transmitir. Y también radia la naturaleza. Cualquier cuerpo que no esté a 273 grados Kelvin negativos, perdón, a menos 273 grados centígrados negativos, es decir, a 0 grados Kelvin, menos 273 grados centígrados, radia. Y radia porque sus electrones se están moviendo. En el momento que se mueven los electrones, generan una radiación, o sea, un campo eléctrico por ser electrones y además un campo magnético por moverse. Cualquier cuerpo caliente radia. Las personas radiamos en infrarrojos y radiamos en luz visible. Con lo cual, pues se puede decir que todo cuerpo que no está a 0 grados Kelvin radia. ¿Diferencia entre radiar? Pues por ejemplo, las estrellas radian luz y además radian en frecuencias correspondientes a sus compuestos o componentes químicos, ¿vale? Por ejemplo, el helio radia, el Sol radia. El Sol está compuesto en gran parte de helio, y como está compuesto en gran parte de helio y el helio radia y encima está súper caliente, pues radian un montón de frecuencias, entre ellas la de 1420 megaciclos. Pero no llevan mensaje. En este caso, las emisiones de una emisora de radio, pues sí llevan mensaje. Bien, pues tenemos, como siempre, nuestra antena transmisora, nuestra antena receptora, el transmisor o emisora y el receptor, y luego el camino de propagación o el campo, que es este de acá, y el campo eléctrico, que sería el transparente de esta onda que estoy siguiendo, en paralelo a la posición de la antena, y el campo magnético en perpendicular siempre con el campo eléctrico. Se llama dirección de propagación al plano que contiene y que es perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético. Bien, en los espectros de frecuencias. Aquí tenemos a la izquierda las corrientes continuas y hacia la derecha mayores frecuencias. Tenemos una división que es la luz visible, y esta luz visible se encuentra por aquí porque es elevado a 15 Hz. Por debajo de la luz visible tenemos el infrarrojo, acordémonos que es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, y por encima de la luz visible tenemos en frecuencia las ultravioletas.
¿Por qué es importante esta división? Pues porque todo aquello que esté por debajo de la luz visible se llaman radiaciones no ionizantes. Son radiaciones y emisiones que no provocan cambios sobre las moléculas del cuerpo humano, mientras que aquellas que están por encima de la luz visible se llaman radiaciones ionizantes. Pueden cambiar las moléculas del cuerpo humano, entonces pueden hacernos mucho daño. Por ejemplo, la luz ultravioleta la conocemos, la transmite el sol, y los emisores de ultravioleta para ponernos morenos. Si vamos a la playa y no llevamos protección contra ultravioletas, nos podemos quemar. Recordemos siempre a los turistas extranjeros cuando vienen en Semana Santa y en verano a España, que parecen gambas o langostinos colorados que se ponen. Luego tendrán problemas en el futuro. Cuanta mayor sea la frecuencia de la radiación, hace falta más energía. Eso tenéis que tenerlo muy claro. Entonces, más energía que los ultravioleta, para generarlos están los rayos X. Rayos X que os acordáis que los usamos en los hospitales pues, para ver lo que hay dentro del cuerpo humano. Pero también están emitidos de forma natural en el cosmos, en el espacio. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Pues que si no tuviéramos la atmósfera, que filtra en gran parte los ultravioletas, pero sobre todo los rayos X y los rayos gamma, estos rayos X y los rayos gamma nos matarían. Los rayos gamma son emisiones de altísima energía que serían capaces de atravesarnos y matar toda la vida que hubiera sobre la Tierra. Por debajo de la luz visible está el infrarrojo. Acordaos de las lamparitas de infrarrojo que ponemos o poníamos antes en las mesas camillas para calentarnos. También tenemos los infrarrojos para calentar partes del cuerpo en los fisioterapeutas. Y hacia abajo en frecuencia está lo que se llama las microondas y la UHF, VHF, HF, MF, LF, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a los 50 hercios, donde están las líneas de alta tensión. Esta línea de alta tensión pues, se encuentra en esta parte de acá. No se puede decir que sea en radio, pero sí todo lo que hay aquí son campos electromagnéticos, incluyendo la luz visible. Bien, aquí tenemos aplicaciones desde la corriente continua hasta los rayos gamma. Y aplicaciones pues tenemos desde la corriente continua de las baterías para arrancarla. Luego tenemos los 50 hercios para transportar la electricidad, la corriente alterna hacia el exterior. Las fuentes de alimentación de los PCs y los vídeos de los PCs. Empezamos ya en onda media con la radio y la M. Bueno, antes por aquí tenemos también navegación. Fijaros qué efectos tenemos. Bioefectos son los que tenemos aquí, no son no térmicos, produce corrientes inducidas débiles y puede dar, sobre todo los 50 Hz, efectos celulares diversos, que aún están bajo estudio. Fijaros, la radiación es una cosa que lleva muy poco tiempo estudiándose, lleva menos de 100 años, creo yo, sobre todo que es la parte de radio. Así que no hay muchos estudios concluyentes. Parece ser que por los 50 Hz sí hay estudios concluyentes, pero bueno, yo como no soy médico no voy a hablar de ello. En cuanto a la onda media VHF y UHF, produce efectos térmicos mediante la inducción de corrientes intensas que provocan calentamiento. Si vamos a los fisios, veremos que hay pequeños emisores de 13 megaciclos, de 21 megaciclos, de 433 megaciclos. Lo que está dando son calor a nuestros músculos. Tampoco soy fisio, con lo cual tampoco voy a hablar del tema. Los hornos microondas en UHF, yo los he medido, radian muy poquito. Y además de que radian muy poquito, si no somos cocineros profesionales no nos tenemos que preocupar. Hay una cosa en medicina y en general que se llama la dosis. Y la dosis depende de dos factores. Uno es la amplitud del campo que estamos recibiendo y otro es el tiempo. Si nosotros recibimos una amplitud muy grande durante un periodo de tiempo muy pequeño, no nos pasa nada. Nos pasaría lo mismo que si durante un periodo muy grande recibimos una amplitud muy pequeña, ¿vale? Pero si estamos con amplitudes grandes durante mucho tiempo, pues entonces sí pueden pasar cosas malas.
¿Qué cosas malas? Eso se está estudiando aún. Pero hay que tener el principio de usar las cosas lo menos posible. O sea, lo que es necesario, pero no más. Los hornos microondas de los domicilios no suelen ser dañinos y como lo usamos simplemente para calentar el pollo, la comida o el café, no recibimos una dosis muy grandes. Otra cosa es que fuéramos cocineros profesionales, perdón por el tos, y estuviéramos horas y horas delante de un microondas, pero los cocineros profesionales usan un horno normal y corriente eléctrico y no usan microondas. A partir de la luz visible, que es la del sol, o sea, la que nos permite ver los cuerpos por reflexión de las ondas de luz emitidas por el sol o por la luz eléctrica. Ya tenemos en esta parte de aquí efectos ópticos con excitación de electrones. ¿Por qué? Porque estamos viendo los colores de las prendas y lo que nos da pues, son efectos fotoquímicos. Bien, a partir de la luz visible es cuando entramos en las ionizantes, que son sobre todo ultravioletas, rayos X y rayos gamma, y aquí sí tenemos rotura de enlaces moleculares y producen efectos genotóxicos. No me preguntéis cuáles, eso tenéis bibliografía suficiente en internet y en las publicaciones de médicos. Bien, fijaros, esto es en esta baja frecuencia, en ELF, el campo magnético en microteslas que puede producir una torre de alta tensión. No nos está diciendo exactamente qué tensión está llevando, pero lo que tenemos que fijarnos es que nos tenemos que separar de las torres de alta tensión a partir de 10 metros o 20 metros. Ya hay una diferencia muy grande de lo que está transmitiendo hasta lo que podemos reducir. Perdón, transmitiendo, no, radiando. Transmiten las emisoras. ¿Son muchos microteslas 1, 2 o 5? No son muchos, pero vuelvo a decir lo mismo. No es lo mismo estar mucho tiempo a 40 metros que a 10 metros. Si estamos a 40 metros, estamos recibiendo un microtesla durante 24 horas. Si viviéramos confinados, como estamos con el coronavirus, al lado de los cables de alta tensión, no recibimos tanto como si estamos a 10 metros de esos cables de alta tensión 24 horas al día. También depende de la polarización, si estamos de pie o estamos sentados o estamos tumbados, que estamos paralelos o perpendiculares a los cables de alta tensión. Pues eso son cosas que hay que ver. Bien, las emisiones pueden ser radiadas o conducidas. Esas emisiones o esas interferencias que nos pueden causar, en el hecho de que sea radiada, es que irá por el aire, mientras la interferencia o el ruido puede ser conducido y entonces puede ir por los cables de alimentación, los cables de comunicaciones entre transmisor y receptor, o incluso por el suelo si es una chapa metálica o si es un suelo húmedo. Todo eso puede llevarnos ruidos y nos puede llevar también más que nada lo que es campos electromagnéticos, ¿vale? O puede ir por los dos, radiado y conducido a la vez. Fundamentalmente estoy hablando de interferencias y de ruidos. Bien, este cuadro lo vamos a ver en la segunda parte de este curso. Muchas gracias por atender hasta ahora. Carlos Mascareñas, del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, os invita a seguir con la segunda parte de este capítulo. Un abrazo.